Hubo muchos comentarios sobre las escaleras, así que lo abordaré brevemente aquí y también incluiré una historia. Vienen en una variedad de formas, tamaños, estilos y condiciones. Algunas están bastante deterioradas, solo ruinas, pero otras son completamente nuevas. Vi un juego que parecía que viniera de un faro, eran de metal y en espiral, casi anticuados. Las escaleras no suben infinitamente, ni más allá de lo que puedo ver, pero algunos juegos son más altos que otros. Como dije antes, solo imagina las escaleras en tu casa, como si alguien las hubiera cortado y pegado en el medio de la nada. No tengo fotos, nunca se me ocurrió volver a intentarlo después de la primera vez y realmente no tengo ganas de arriesgar mi trabajo por eso. Lo intentaré de nuevo en el futuro, pero no puedo prometer nada. Algunas personas expresaron su confusión sobre el tipo que se topó con el hombre sin rostro. Solo para aclarar, cuando el escalador ascendió y llegó a la cima de este pico, vio a otro hombre con una parca y pantalones de esquí. Este era el hombre sin rostro. Lo siento por la redacción confusa de esa historia, intentaré evitar eso en el futuro. Bien, pasemos a las nuevas historias. En lo que respecta a las personas desaparecidas, diría que aproximadamente la mitad de las llamadas que recibo están relacionadas con eso. Las otras son llamadas de rescate, personas que se caen de acantilados y se lastiman, se lesionan por el fuego, no creerías con qué frecuencia sucede esto, en su mayoría niños borrachos. Son mordidas o picadas por animales o insectos. Somos un equipo unido y tenemos veteranos que son excelentes para encontrar señales de personas perdidas. Eso es lo que hace que estos casos en los que nunca encontramos ningún rastro de ellas sean tan frustrantes. Uno en particular fue muy triste para todos nosotros, porque encontramos un rastro de ellos, pero eso nos generó más preguntas que respuestas. Un hombre mayor había estado caminando solo por un sendero bien establecido, pero su esposa lo llamó para decirle que no había regresado a casa cuando debía. Al parecer, tenía antecedentes de convulsiones y a ella le preocupaba que no hubiera tomado su medicación y hubiera sufrido una en el sendero. Antes de que preguntes, no tengo idea de por qué pensó que estaba bien salir solo o por qué ella no lo acompañó. No pregunto sobre ese tipo de cosas porque, después de cierto punto, realmente no importa. Alguien está desaparecido y es mi trabajo encontrarlo. Salimos en una formación de búsqueda estándar y no pasó mucho tiempo antes de que uno de nuestros veterinarios encontrara señales de que el tipo se había salido del sendero. Nos agrupamos y lo seguimos, dispersándonos en abanico para asegurarnos de cubrir la mayor cantidad de terreno posible. De repente, una llamada por la radio nos dice que todos regresemos a la ubicación del veterinario, y llegamos de inmediato, porque esto generalmente significa que la persona desaparecida está herida y necesitamos un equipo completo para ayudar a sacarla de manera segura. Nos reunimos de nuevo y el veterinario está de pie en la base de un árbol con las manos a los lados de la cabeza. Le pregunto a mi amigo qué está pasando y él señala hacia las ramas de este árbol. Casi no podía creer lo que estaba viendo, pero hay un bastón colgando de una rama al menos a 30 pies del suelo. La pequeña correa en el mango está enrollada alrededor de la rama y simplemente está colgando allí. No hay forma de que el tipo haya podido lanzarlo tan lejos, y no vemos ninguna otra señal de que todavía esté en el área. Llamamos al árbol, pero es obvio que no hay nadie allí. Todos nos quedamos rascándonos la cabeza. Seguimos buscando al tipo, pero nunca lo encontramos. Incluso sacamos a nuestros perros, pero pierden su olor mucho antes que este árbol. Finalmente, la búsqueda se cancela, porque hay otras llamadas a las que debemos atender, y después de cierto punto no hay mucho que podamos hacer. La esposa del tipo nos llamó todos los días durante meses, preguntando si habíamos encontrado a su esposo, y fue desgarrador escucharla cada vez más desesperanzada. No estoy seguro de por qué esta llamada en particular fue tan perturbadora, pero creo que fue simplemente la absoluta improbabilidad de que ocurriera. Eso y las preguntas que nos hicieron. ¿Cómo demonios había acabado allí el bastón de este tipo? ¿Alguien lo mató y lo arrojó allí como un extraño trofeo? Hicimos todo lo posible por encontrarlo, pero fue casi como una burla.
Todavía hablamos de eso de vez en cuando. Los niños desaparecidos son los más desgarradores. No importa en qué circunstancias desaparezcan, nunca es fácil, y siempre, siempre tememos a los que encontramos muertos. No es común, pero sucede. David Paulides habla mucho sobre los niños que los equipos de búsqueda y rescate encuentran en lugares en los que no deberían estar, o no podrían estar. Puedo decir honestamente que he oído hablar de este tipo de cosas más de las que las he visto, pero compartiré una de las que pienso mucho y que presencié personalmente. Una madre y sus 3 hijos estaban de picnic en una zona del parque que tiene un pequeño lago. Uno tiene 6 años, otro 5 y el otro unos 3. Los está observando muy de cerca y, según ella, nunca los pierde de vista. Tampoco vio a nadie más en la zona, lo cual es importante. Empaca sus cosas y comienzan a regresar al área de estacionamiento. Ahora, este lago está a solo 2 millas dentro del bosque y está en un sendero claramente establecido. Es casi imposible perderse desde el área de estacionamiento hasta allí, a menos que te salgas deliberadamente del camino como un imbécil. Sus hijos caminan frente a ella, cuando escucha lo que parece ser que alguien viene por el camino detrás de ella. Se da la vuelta y, en los 4 segundos aproximadamente que no está mirando, su hijo de 5 años desaparece. Ella piensa que se salió del sendero para orinar o algo así, y les pregunta a sus otros 2 a dónde fue. Ambos le dicen que un hombre grande con una cara aterradora salió del bosque junto a ellos, tomó la mano del niño y lo llevó hacia los árboles. Los 2 niños restantes no parecen molestos, de hecho, ella dice más tarde que parece que los han drogado. Están como distraídos y aturdidos. Entonces, por supuesto, se asusta y comienza a buscar frenéticamente a su hijo por la zona. Está gritando su nombre y dice que en un momento cree haberlo oído responderle. Obviamente, no puede correr a ciegas hacia el bosque, tiene a los otros 2 niños, así que llama a la policía y nos envían de inmediato. Respondemos y comenzamos la búsqueda. Durante el transcurso de esta búsqueda, que se extiende por kilómetros, nunca encontramos un solo rastro del niño. Los perros no pueden detectar ningún olor, no encontramos ropa ni arbustos rotos ni nada que indique que hay un niño allí. Por supuesto, hay sospechas sobre la madre durante un tiempo, pero está bastante claro que está completamente destrozada por todo el asunto. Buscamos a este niño durante semanas, con mucha ayuda de voluntarios. Pero finalmente, la búsqueda se agota y tenemos que seguir adelante. Los voluntarios siguen buscando, pero un día recibimos una llamada por radio que nos avisa de que han encontrado un cuerpo y que hay que recuperarlo. Nos dicen la ubicación y ninguno de nosotros puede creerlo. Pensamos que tiene que ser otro niño. Pero vamos allí, a unos 24 kilómetros del lugar donde desapareció, y efectivamente encontramos el cuerpo del niño que estábamos buscando. He estado tratando de averiguar cómo llegó este niño a donde llegó desde que lo encontramos, y nunca he encontrado una respuesta. Un voluntario estaba casualmente en la zona, porque pensó que también podría buscar en lugares en los que nadie más pensaría en la remota posibilidad de que el cuerpo hubiera sido arrojado. Llega a la base de una pendiente alta y rocosa y, a mitad de camino, ve algo. Mira a través de sus binoculares y, efectivamente, es el cuerpo de un niño pequeño, metido en una pequeña abertura en la roca. Reconoce el color de la camisa del niño, por lo que sabe de inmediato que es el niño desaparecido. Entonces es cuando da la señal y nos envían. Nos llevó casi una hora bajar su cuerpo y ninguno de nosotros podía creer lo que estábamos viendo. No solo estaba este chico a 24 kilómetros de donde había empezado, sino que no había forma posible de que hubiera llegado hasta allí por sí solo. Esta pendiente es traicionera y es difícil incluso para nosotros con nuestro equipo de escalada. Un niño de 5 años no tenía forma de subir allí, de eso estoy seguro. No solo eso, sino que el chico no tiene ni un rasguño. No tiene zapatos, pero sus pies no están dañados ni sucios. Así que no fue como si un animal lo hubiera arrastrado hasta allí. Y por lo que sabemos, no ha estado muerto tanto tiempo. Había estado allí más de un mes en ese momento y parecía que solo había estado muerto, como mucho, 1 o 2 días.
Todo fue increíblemente extraño y fue una de las llamadas más desconcertantes que he tenido. Más tarde nos enteramos de que el forense determinó que el niño había muerto por exposición. Había muerto congelado, probablemente a altas horas de la noche, 2 días antes de que lo encontráramos. No había sospechosos ni respuestas. Hasta la fecha, es una de las cosas más raras que he visto en mi vida. Uno de mis primeros trabajos como aprendiz fue una operación de búsqueda de un niño de 4 años que se había separado de su madre. Oh. Este fue uno de esos casos en los que sabíamos que lo íbamos a encontrar porque los perros estaban siguiendo un rastro de olor fuerte y vimos señales claras de que estaba en la zona. Terminamos encontrándolo en un campo de bayas a media milla de donde lo habían visto por última vez. Kit ni siquiera era consciente de que se había alejado tanto. Uno de los veterinarios lo trajo de vuelta, lo cual me alegró porque realmente no soy buena con los niños y me resulta difícil hablar con ellos y hacerles compañía. Mientras mi entrenadora y yo regresamos, decide llevarme por un desvío para mostrarme uno de los puntos calientes donde solemos encontrar personas desaparecidas. Es una depresión natural en el terreno cerca de un sendero popular y la gente suele moverse cuesta abajo porque es más fácil. Caminamos hasta allí, está a unas pocas millas de distancia, y llegamos allí en aproximadamente 1 hora. Mientras caminamos por el área y ella señala los lugares en los que ha encontrado personas en el pasado, veo algo en la distancia. Ahora bien, la zona en la que estamos está a unos 13 kilómetros del aparcamiento principal, aunque hay carreteras secundarias que se pueden tomar para acercarse si no se quiere caminar tanto. Pero estamos en terrenos protegidos por el Estado, lo que significa que no puede haber ningún tipo de desarrollo comercial o residencial aquí. Lo máximo que se puede ver es una torre de vigilancia contra incendios o un refugio improvisado que las personas sin hogar creen que pueden construir sin problemas. Pero desde aquí puedo ver que, sea lo que sea, esta cosa tiene bordes rectos, y si hay algo que se aprende rápidamente, es que la naturaleza rara vez traza líneas rectas. Se lo señalo, pero ella no dice nada. Se queda atrás y me deja acercarme para echarle un vistazo. Llego a unos 6 metros y se me eriza todo el vello de la nuca. Es una escalera. En medio del maldito bosque. En el contexto adecuado, sería literalmente la cosa más benigna del mundo. Es solo una escalera normal, con alfombra beige y unos 10 escalones de altura. Pero en lugar de estar en una casa, donde obviamente debería estar, está aquí en medio del bosque. Los lados no están alfombrados, obviamente, y puedo ver la madera de la que está hecha. Es casi como un error de videojuego, donde la casa no se ha cargado por completo y las escaleras son lo único visible. Me quedo allí, y es como si mi cerebro estuviera trabajando horas extras para tratar de darle sentido a lo que estoy viendo. Mi entrenadora viene y se para a mi lado, y se queda allí parada casualmente, mirándola como si fuera la cosa menos interesante del mundo. Le pregunto qué diablos está haciendo esta cosa aquí, y ella solo se ríe. Acostúmbrate, novata. Vas a ver muchos de ellos. Empiezo a acercarme, pero ella me agarra el brazo. Fuerte. Yo no haría eso, dice. Su voz es casual, pero su agarre es fuerte, y me quedo allí mirándola. Los vas a ver todo el tiempo, pero no te acerques a ellos. No las toques, no las subas. Simplemente ignóralas. Empiezo a preguntarle al respecto, pero algo en la forma en que me mira me dice que es mejor que no lo haga. Terminamos avanzando y el tema no vuelve a surgir durante el resto de mi entrenamiento. Sin embargo, ella tenía razón. Yo diría que aproximadamente cada quinta llamada a la que voy, termino corriendo por una escalera. A veces están relativamente cerca del camino, tal vez a 2 o 3 millas. A veces están a 20 o 30 millas de distancia, literalmente en medio de la nada, y solo las encuentro durante las búsquedas más amplias o los fines de semana de entrenamiento. Por lo general están en buenas condiciones, pero a veces parece que han estado allí durante kilómetros. De todos los tipos, de todos los tamaños. Las más grandes que vi parecían sacadas de una mansión de principios de siglo, y tenían al menos 10 pies de ancho, con escalones que conducían a al menos 15 o 20 pies. He intentado hablar de ello con la gente, pero solo me dan la misma respuesta que mi entrenador. Es normal. No te preocupes, no son un gran problema, pero no te acerques a ellos ni los subas.
Cuando los aprendices me preguntan sobre esto ahora, les doy la misma respuesta. Realmente no sé qué más decirles. Realmente espero que algún día obtenga una respuesta mejor, pero aún no ha sucedido. Este es otro caso menos espeluznante y más triste. Un joven desapareció a finales de invierno, cuando en realidad nadie debería ir tan lejos por los senderos. Cerramos muchos de ellos, pero algunos permanecen abiertos todo el año, a menos que haya un montón de nieve. Hicimos una operación para encontrarlo, pero teníamos aproximadamente 2 metros de nieve en el suelo. Fue un año de nevadas inusualmente intensas, y sabíamos que no era probable que lo encontráramos hasta la primavera, cuando llegara el deshielo. Efectivamente, cuando llegó el primer gran deshielo, un excursionista informó de un cuerpo un poco alejado del sendero principal. Lo encontramos al pie de un árbol, en un montón de nieve derretida. Supe de inmediato lo que había sucedido y me asusté muchísimo. La mayoría de ustedes que esquían o practican snowboard, o pasan algún tiempo en la montaña, probablemente también lo habrán adivinado. Cuando cae nieve, no se acumula tan espesa en las áreas debajo de las ramas. Sucede más con los abetos, porque tienen una especie de forma de paraguas cerrado. Así que lo que terminas teniendo es un espacio alrededor de la base de un árbol que está lleno de una mezcla de nieve suelta y en polvo, aire y ramas. Se llaman pozos de árboles, y no son inmediatamente obvios si no sabes lo que estás buscando. Colocamos carteles en el centro de bienvenida, unos grandes, que le informan a la gente lo peligrosos que son, pero cada año que tenemos una cantidad inusual de nieve, al menos una persona no los lee. O no se toma la advertencia en serio, y nos enteramos en primavera. Mi mejor suposición es que este joven estaba caminando y se cansó, o tal vez tuvo un calambre por caminar en la nieve profunda. Fue a sentarse a la base del árbol, sin saber que había un pozo de árboles, y se cayó. Se quedó atrapado con los pies en alto, y la nieve circundante se derrumbó a su alrededor. Incapaz de liberarse, se asfixió. Se llama asfixia por inmersión en la nieve, y no suele suceder excepto en nieve realmente profunda. Pero si te quedas atrapado en una posición extraña, como le pasó a este tipo, incluso 2 metros de nieve pueden ser letales. Lo que más me asustó fue imaginar cómo debió haber luchado. Boca abajo, en el frío helado, no murió rápidamente. La nieve habría formado una pila densa y pesada sobre él, y habría sido literalmente imposible salir. A medida que se le hacía más difícil respirar, habría sabido lo que estaba sucediendo. Ni siquiera puedo imaginar lo que estaba pensando en sus últimos momentos. Muchos de mis amigos menos amantes de la vida al aire libre quieren saber si alguna vez he visto al hombre cabra mientras he estado fuera en servicio. Desafortunadamente, o supongo que afortunadamente, nunca me ha sucedido nada parecido. Supongo que lo más parecido fue todo el asunto del hombre de ojos negros, pero no vi nada. Sin embargo, hubo un servicio en el que me sucedió algo similar, pero no estoy seguro de estar dispuesto a atribuirlo al hombre cabra. Habíamos recibido un informe de que una mujer mayor se había desmayado en uno de los senderos y necesitaba ayuda para volver a la zona principal. Caminamos hasta donde estaba ella y su marido estaba fuera de sí. Corre, bueno, supongo que trota más, hacia nosotros y nos dice que estaba un poco apartado del sendero mirando algo cuando su mujer empieza a gritar detrás de él. Corre de nuevo hacia ella y ella se ha desmayado en el sendero. La ponemos sobre una camilla y, mientras la llevábamos al centro de bienvenida, vuelve en sí y empieza a gritar de nuevo. La calmo y le pregunto qué ha pasado. No recuerdo palabra por palabra lo que ha dicho, pero básicamente lo que ha pasado es lo siguiente: había estado esperando a su marido cuando empezó a oír un sonido muy extraño. Dijo que sonaba como un gato, pero que no sonaba bien y no podía entender por qué. Se adelantó un poco para intentar oírlo mejor y sonó como si se estuviera acercando. Ella dijo que cuanto más se acercaba, más inquieta estaba, hasta que finalmente descubrió que era lo que estaba mal. Recuerdo la siguiente parte, porque fue tan extraña que no creo que pudiera olvidarla ni aunque lo intentara. No era un gato. Era un hombre, que decía la palabra miau una y otra vez. Solo miau, miau, miau. Pero no era un hombre, no podía haberlo sido, porque nunca había escuchado a un hombre hacer que su voz zumbara de esa manera. Pensé que mi audífono se estaba estropeando, pero no fue así, lo ajusté y todavía sonaba como un zumbido.
Fue horrible. Se estaba acercando, pero no podía verlo. Y cuanto más se acercaba, más asustada estaba, y lo último que recuerdo fue una forma que salía de los árboles. Supongo que fue entonces cuando me desmayé. Ahora, obviamente estoy un poco perpleja en cuanto a por qué un tipo estaría en el maldito bosque cantando miau, miau a la gente. Entonces, una vez que bajamos de la montaña, le digo a mi superior que voy a buscar en la zona para ver si puedo encontrar algo. Me da el visto bueno, y tomo una radio y camino de regreso al lugar donde ella se desmayó. No veo a nadie, así que sigo caminando una milla más, y cuando regreso me salgo del sendero, para ver si puedo averiguar de dónde lo vio venir. Ya casi es el atardecer en este punto, y no tengo ningún deseo de estar afuera solo por la noche, así que lo descarto y hago una nota mental para verificarlo nuevamente mañana. Pero mientras regreso, empiezo a escuchar algo en la distancia. Me detengo y llamo a alguien en el área inmediata para que se identifique. El sonido no se acercó ni se hizo más fuerte, pero sonó exactamente como un hombre diciendo miau, miau en un tono monótono realmente extraño. Por más cómico que suene, era casi como ese tipo de South Park con la electrolaringe, Ned. Me desvío del camino en la dirección de donde creo que viene, pero nunca me acerco. Es casi como si viniera de todas las direcciones. Finalmente, simplemente se desvanece y terminé regresando al centro de bienvenida. No recibí más informes de ese tipo, y aunque volví a esa área, nunca volví a escuchar ese sonido exacto. Supongo que podría haber sido algún niño estúpido que estaba jugando con la gente, pero incluso yo tengo que admitirlo. Fue extraño. Así que esto se convirtió en una especie de muro de texto enorme, y me disculpo por eso. Quería llegar a las historias que me contó mi amigo, y tiene algunas buenas, así que las publicaré mañana por la noche. También tengo algunas más propias que creo que les gustarán. Lamento tenerlos a todos en suspenso nuevamente, espero que las historias aquí lo compensen y los ayuden a superar las próximas 24 horas hasta que pueda publicar nuevamente.